Muy buen día para todos los que me están escuchando, un bendecido día. Eh, un videito que me permito hacer con el permiso de ustedes. No es una enseñanza, no es una predicación, vamos a llamarlo que es una reflexión y ya. Quería compartirlo con ustedes pues porque ustedes son parte de esta reflexión y están directamente afectados por lo que voy a decir en ella. Permítanme contarles una historia y sobre eso vamos trabajando. Como muchos de ustedes saben, eh, nosotros vivimos junto con mi familia aquí en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Sin embargo, mi papá no se encuentra aquí, él se encuentra viviendo en Colombia, en Bogotá. Un hombre de 92 años y que está enfermo de Alzheimer. Además de eso tiene un cierto tipo de herpes en el cerebro, entonces, sin embargo, se mantiene muy fuerte, muy fuerte y muy malo. A pesar de su Alzheimer y sus enfermedades, es un hombre bastante fuerte. Sin embargo, hace 5 días, más o menos 6 días, me llegó la noticia de que fue detectado, que salió positivo para coronavirus. Entonces en este momento está enfermo de coronavirus. Obviamente pues es preocupante, un poco preocupante y para todas aquellas personas que como yo lo primero que pensaron fue vamos a orar. Yo les agradezco que lo han pensado así y segundo, yo también lo pensé y fue lo que es lo que sé hacer, es como dicen, yo les digo a mis hermanos, es lo que yo sé y lo que sé hacer, y entonces estaba orando y como dice Pablo, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, pero es como si hubiera sentido la voz del Señor y me hizo un cuestionamiento que quiero compartir con ustedes. ¿Qué pasaría si mi papá, si Dios le diera a mi papá una semana de lucidez total y en esa semana yo pudiera ir y tuviera 2 horas para hablar con mi papá? Es como si el Señor me hubiera preguntado, ¿tú qué le dirías? ¿Tú qué le predicarías? Es mi papá y tiene 92 años. Entonces, meditando yo en esto, yo diría, ¿le puedo predicar al Jesús que sana? Entonces, conociendo la perspicacia de mi papá, le diría, papá, ¿sabe que Jesús lo puede salvar? Puede sanar del Alzheimer o lo puede sanar de corona que tiene. Y él me diría, yo estoy a punto de morirme. Y usted con eso me garantiza que cuando yo me muera, voy a llegar y no voy a tener problemas en el cielo con Dios. Entonces, obviamente me toca replantearme y decirle, puedo escoger otra de las opciones que aparecen en la gama y puedo decirle, papá, el Señor lo va a proteger de aquí hasta que Él vuelva o hasta que usted se muera y lo va a prosperar económicamente y lo va a guardar para que lo proteja pues de la pandemia. Y me va a decir, ¿cuál proteja de la pandemia si ya tengo corona? Y para que me prospere económicamente si yo trabajé toda mi vida y estoy viviendo con una pensión y no vivo mal. Entonces eso no es lo que yo necesito de él. Y para mí sería inútil predicarle eso porque mi papá no necesitaría de eso. Entonces también podría predicarle, por ejemplo, que mi papá le va a dar, que Dios le va a dar paz y le va a dar tranquilidad y que le va a dar una vida familiar estable. Mi papá me va a decir, pero ustedes ya tienen toda su vida arreglada, usted está casado, yo ya todos mis hijos ya los tengo casados y yo estoy solo. Entonces, ¿qué estabilidad me va a dar usted? Entonces se me empiezan a reducir las opciones de pedirle o de ofrecerle un Cristo que muchas veces veo uno en las redes o que predican algunos de los pastores, como a mí me tocó en la iglesia donde yo conocí, empecé a conocer del Señor, que le decían a uno que Dios le iba a prosperar y que lo iba a guardar. Entonces se me empiezan a acabar las opciones. Y, y me pongo a pensar que lo que mi papá lo único que necesita, si Dios me diera la oportunidad en ese momento de hablar con él,
Lo único que yo le puedo decir en esas 2 horas es predicarle a Cristo. Mi papá no conoce el Evangelio. A él, por alguna razón que ahorita no viene al caso, le predicaron otro Evangelio. Entonces él tenía su vista puesta en algunos ídolos, que todavía, me imagino. Pero yo creo que la persona que yo más he admirado viendo orar es a él. Lo más triste es que le oraba a un muñeco. Pero la forma como yo le recuerdo, y yo lo miraba y yo decía, a mí me gustaría orar como él. Entonces, decir que mi papá no fue un hombre de fe, yo sé que fue de fe, solo que no la tenía puesta donde tenía la puesta. Y por él, por una razón de que se le predicó un evangelio diferente, o no un evangelio diferente, como dice Pablo, sino una perversión del evangelio, en este momento él no conoce el verdadero evangelio. Entonces, si yo fuera donde él, a mí me tocaría predicarle el evangelio. ¿Y qué otro evangelio le va a predicar sino que él está metido en un problema grandísimo en este momento? Porque ha sido una vida de rebeldía con Dios, ha sido una vida de contraposición con Dios, como dice Romanos 1, en donde él ha sido enemigo de Dios, donde él ha hecho 50 cosas. Es mi papá, yo lo conozco. Tuvo sí, algunas características con mi mamá, no ha sido el mejor papá, pero tampoco ha sido el peor, pero ha sido un ser humano que ha errado, como usted, como yo, como todos. Entonces lo único que yo le puedo predicar es que si él se muere y no se arrepiente de lo que él ha hecho, y él no toma en consideración, yo no lo voy a volver a ver. Es mi papá y es difícil, ¿no? Pero es que eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, perdonen lo emotivo un poco, pero lo mismo me pasa con ustedes, con cada uno de ustedes. Ustedes están en este momento en un grupo en donde hay un poco de personas que de pronto entre ustedes no se conocen, pero yo sí los conozco a cada uno. De pronto hay unos que no conozco personalmente. Pero entonces estaba cometiendo yo un error desde hace rato en este grupo. Y hoy a raíz de lo que sucede con mi papá, yo quiero transmitírselo a ustedes. Yo empecé a adorar el Evangelio, ¿sí me entienden? Porque es que de pronto hay algunos que les molesta que yo toque este tema, o de pronto hay otros que les molesta que yo toque este tema. Entonces empecé a pervertir el Evangelio y a predicar un Evangelio diferente. O a cada grupo que tengo, ahora como tengo más grupos, entonces a cada uno le publico algo diferente. Y yo no puedo hacer eso. Porque si alguno de ustedes se muere mañana, nadie tiene la vida comprada aquí. Yo me voy a morir de la tristeza. Y me voy a morir de la tristeza porque yo voy a llegar donde mi Señor y no voy a saber qué decir. Con usted, porque si usted yo le predico un evangelio que no es, si usted llega a la presencia de Dios, lo primero que va a decir es que a mí ese hombre no me predicó lo que me tenía que predicar. Él me predicó fue un Jesús que salva y me protege y que lo que pasa es que yo me guarda y me da plata y me da salud y que por su llaga fuimos curados y en fin, un poco de vainas que yo no entiendo. Lo único que yo quiero predicarles a ustedes y lo único que yo quiero en este mundo pervertido, como dicen, es predicarles un evangelio como lo que decía el mismo Señor Jesucristo: yo vine aquí para salvarlos de esta generación corrupta. Yo no les voy a predicar algo para que ustedes se sientan bien en esta generación corrupta. Yo no le puedo decir a usted, ¿sabe qué? Venga, porque es que a usted el Señor le va a arreglar su matrimonio o su vida sentimental o lo va a sanar, porque si al Señor no se le da la gana de sanarlo y no se le da la gana de arreglarle el matrimonio, sino de separarlo de ahí, pues entonces es su libre, su soberanía y yo con eso no me puedo meter. Pero lo único que yo me puedo meter, lo único que yo le puedo predicar a ustedes es la salvación que da el Señor Jesucristo por medio de la cruz. Es lo único que puedo hacer. Entonces, es lo único que voy a predicar. Y el Evangelio choca. Yo no soy la excepción, a mí el Evangelio me chocó, a mí el Evangelio me mandó 3 años por allá a pasear y a renegar de Dios y decir que eso no sirve para nada, porque ¿cómo puede haber un Dios así de malo y en fin?
Y créanme que me dolería mucho que alguien se saliera del grupo por una razón de estas, pero no me importa. ¿Sí me entiende? No me importa. Porque sé que allá afuera va a estar meditando en lo que yo le dije. Prefiero 50 personas chocadas aquí por fuera que 50 personas aquí sintiéndose cómodamente tranquilos. Y que el día de mañana se mueran y yo no tenga que ir a presentar delante del Señor. O que ustedes lleguen y digan, sentir alguna voz que diga, ¿usted por qué no me dijo, Adolfo? Entonces, este es un llamado para, no solo para mí, sino para todos. Para todas aquellas personas que, que creen pensar diferente que otras. Este es un grupo de no sé cuántas personas, 30, 40, a mí no me gusta contar las personas, pero ¿cómo es posible que haya un grupo de personas que son cristianos, pero unos piensen en un cristianismo y otros piensen en otro cristianismo y que me haya tocado poner reglas en algunos grupos para que no se publiquen cosas? ¿No? Es decir, yo no voy a seguir haciendo eso. Yo no puedo participar de eso, ¿sí me entienden? Porque hay un solo evangelio. En el libro de Efesios, en el capítulo 4 dice que todos tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre. Entonces, ¿por qué no podemos hablar todos el mismo idioma? Hoy yo quiero pedirles perdón a cada uno de ustedes porque ahí con ustedes, si está participando de algún grupo, de alguna enseñanza, es diferente que yo diga a los grupos para hacer tareas diferentes a que yo los excluya de un grupo para que el resto de gente no vayan a pensar nada malo de ustedes o nada. Es decir, eso es una locura. Entonces, mi deber es solo uno, predicar el Evangelio, y esto me estaba complicando el tiempo, la vida desde hace un par de meses y no puedo seguir así. A partir de hoy, cada uno de ustedes es libre de estar en este grupo como siempre lo he dicho. De hecho, ustedes han visto que hay mucha gente que entra y que sale. Y yo lo único que le pido es que las personas que salgan, pues por lo menos que oigan el Evangelio en ninguna otra parte. Pero de otro lado les pido que si me están escuchando, por lo menos lo único que yo les pido es que si lo que a usted le choca de lo que yo le estoy diciendo, o de lo que está publicando en el grupo, vaya y consúltelo en la Biblia, ¿sí? No con su pastor, porque es que su pastor puede estar equivocado, pero la Biblia no está equivocada. Y el Espíritu Santo del Señor Jesucristo nos dijo en el capítulo 14 y en el capítulo 16 del libro de Juan, léanlo, Él nos dijo que nos iba a dejar su Espíritu Santo para que nos guiara. Entonces confíen en la Biblia, por favor, y confíen en el Espíritu Santo, se lo suplico. Y vaya y verifica si lo que yo estoy diciendo ahí es cierto. Si no es cierto, por favor, mándeme un correo urgente y diga, sabe que usted está predicando una cosa que no es. Pero por lo menos, si un día usted toma la decisión de salir de este grupo, va a ser porque usted no está de acuerdo con las cosas que dice Cristo, no con las que dice Adolfo, sino con las que dice Cristo y con las que dice el Señor en su palabra. Ese día usted sí puede decir, sabe que a mí no me cambian los cristianos, no porque se revuelquen, ni porque roben plata, ni porque sean pastores que se roban la plata, y es decir, a mí ese tema no me interesa. Que usted tenga los pantalones o la falda para llegar y decir, sabe que a mí no me gusta el cristianismo porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero no con lo que dicen los cristianos. Entonces, desde ese punto de vista, yo les quería pedir perdón y desde hoy vamos a predicar el Evangelio. Entonces, yo espero que sigamos adelante. Yo espero que todos puedan continuar en el grupo sin ningún problema, aunque Jesús tuvo muchos seguidores el día que entró en Jerusalén, ¿no? Y al final, cuando estuvo colgado en la cruz, no había ninguno. Entonces, lo que nos damos cuenta es que habían más aduladores que seguidores. Aquí yo no creo que sea la excepción, pero por lo menos ahora nos queda claro que este grupo, si bien es cierto que es un grupo de gente que yo conozco, es un grupo de gente cristiana, y yo espero que todos podamos tener una comunión en cuanto al Evangelio, que todos podamos hablar una sola cosa, como dice la palabra, y que no tengamos que escondernos detrás de grupos para poder manejar los criterios que nosotros manejamos.
De verdad, yo les deseo de todo corazón, y mi oración es para que el Señor nos conceda a todos el Espíritu Santo. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos en donde Pablo le decía a Timoteo que se van a ver doctrinas de demonios y todo eso. Entonces yo creo que yo me empiezo a orar y me quiero poner como a salvo de eso. Por eso todo ese tema de arminianismo, carismáticos, no sé, todo lo que sean divisiones, yo nunca estaré de acuerdo con eso, nunca. Ni calvinistas, ni arminianos, ni carismáticos, bautistas, no estoy de acuerdo con eso. A mí no me encasillen en nada de eso, por favor. Y yo les pido que este grupo tampoco se encasille en nada de esto. Es un grupo bíblico y cristiano. Es decir, Arminio no murió por mí, Calvino no murió por mí, Juan el Bautista no murió por mí, el único que murió por mí es Cristo y Él es mi Señor. Entonces es lo que usted va a ver aquí, es lo que va a escuchar aquí. Le ruego que, si no es así, que me corrija, te lo suplico, porque no es solo mi vida la que está en juego, sino la suya y la de muchas personas en este grupo, y eso es algo muy, muy de cuidado. Que Dios los bendiga y los guarde, y gracias por permitirme compartir esta reflexión con cada uno de ustedes. Que Dios los guarde.